Bueno, continuando con el módulo de comunicación y señalización celular, la parte práctica que estaba programada para esta semana tenía como parte de su desarrollo hacer una práctica de laboratorio en la que pues vamos a demostrar mm, una parte muy importante de, de todo este tema que hemos venido desarrollando, que es la interacción entre antígenos y anticuerpos. Entonces es una manera muy sencilla de mostrar la importancia y la aplicación clínica que tiene la conceptualización de la relación entre un antígeno y un anticuerpo. Entonces, la práctica tenía contemplado desarrollar una prueba que se llama prueba de la antiglobulina humana, también conocida como prueba de Kunz. Dentro del desarrollo de las prácticas de laboratorio, eh, mucho más allá de hacer la práctica eh, en el, digamos, de la mezcla de sustancias, de la observación de fenómenos, mucho más allá de eso, lo que me interesa es hacer la conceptualización teórica, entender qué es lo que está pasando con cada procedimiento que se va llevando a cabo. Entonces la recomendación es leer, por supuesto, la guía. En la guía se encuentran la descripción del desarrollo del laboratorio, pero más que eso, entender por qué se hace cada cosa y cuál es el resultado de cada uno de los procedimientos que se van haciendo. Entonces, a partir de que, para empezar, vamos a hablar de la prueba de Kunz directa. Entonces, siempre que sobre todo en inmunología, se habla de una técnica directa, es porque es una técnica que busca evidenciar directamente la presencia de un antígeno. Cuando se habla de una prueba indirecta es porque se busca, a partir de la presencia de anticuerpos, evidenciar la presencia de anticuerpos como resultado de la interacción con un antígeno, o sea que indirectamente se evidencia el antígeno a través de la presencia de anticuerpos que se produjeron como producto de la presencia de ese antígeno. Entonces vamos a hablar primero que todo de la prueba de Kunz directa. ¿A partir de qué muestra se hace una prueba de Kunz directa? Entonces la prueba de Kunz directa se hace a partir de una muestra de sangre total. Es importante que sea total, no se haya la muestra diferenciada en ninguno de sus componentes, que esté anticoagulada, es decir, que se le haya agregado un anticoagulante, en este caso el anticoagulante de elección es el EDTA, como aparece aquí en estos frasquitos. Estos tubitos son del sistema Venojet. Fíjense que acá aparece, abajo de la marca de la empresa que los fabrica, aparece el tipo de anticoagulante que tiene. En este caso es EDTA, que es el anticoagulante de elección para este tipo de muestras. Hay otros anticoagulantes, pero para esta muestra vamos a utilizar, o para esta prueba se va a utilizar el EDTA. Tiene la cantidad de anticoagulante y cuando uno observa a trasluz estos tubitos alcanza a ver como una especie de rocío en las paredes del tubo. Ese es el anticoagulante. Tiene una marquita que no se observa muy bien, es la que está aquí en esta parte. Esa marquita corresponde hasta el límite donde se debe llenar la sangre para que esté en perfecta relación con la cantidad de anticoagulante que hay. Si se llena menos, habrá mayor cantidad de anticoagulante, en algunos casos puede afectar porque produce toxicidad. Y si se llega por algún motivo a agregar más muestra, lo que va a pasar es que va a haber cierta cantidad de muestra que no, no se va a alcanzar a anticoagular, por lo tanto va a haber algunos coágulos presentes. Entonces hay que llenar hasta donde está. En este caso, la toma de muestra se obtiene por una venopunción común y corriente en la flexura del brazo del paciente, así como se observa aquí en la figura.
Entonces se obtiene la muestra y a partir de esta muestra se va a hacer el procedimiento, se va a llevar a cabo la prueba de Combs directa. Bien, entonces, en mi concepto, lo más importante de cualquier prueba de laboratorio, y es algo que siempre deben tener muy claro, es el fundamento de la prueba. ¿En qué se basa la prueba? ¿Cuál es el principio básico a partir del cual se desarrolla la prueba? Entonces aquí, el fundamento de una prueba de Combs es la formación de complejos inmunes in vivo. Lo primero que tenemos que decir es que ¿qué es un complejo inmune? Lo que aparece aquí en la gráfica. La unión de un anticuerpo, que es este que aparece aquí, con su correspondiente antígeno. Esto es un complejo inmune. Cada uno de estos es un complejo inmune. Entonces, un complejo inmune es la formación de un anticuerpo con un antígeno. En este caso hay que aclarar que es in vivo porque como la muestra de sangre se saca total, en la muestra de sangre, en caso de que el paciente realmente estuviera afectado y hubiera producido los anticuerpos, entonces en los glóbulos rojos estaría el, el, el antígeno, el anticuerpo unido al antígeno, que es la parte que aportaría el glóbulo rojo. Entonces en este caso, por eso se aclara que es formación de complejos inmunes in vivo. Bien, entonces este es el diseño experimental, este dibujito que está aquí. Es el diseño experimental de la prueba. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que en la vida real, ¿qué es lo que sucede? Que hay un paciente que llega a la consulta clínica. En la consulta el paciente expresa que tiene una sintomatología. A ese paciente se le van a realizar unas pruebas iniciales de laboratorio, que será un hemograma, un uroanálisis, unas pruebas complementarias, de pronto una determinación de bilirrubina. Y de acuerdo a ese resultado, entonces el médico tratante va a empezar a sospechar que en los glóbulos rojos de su paciente, que en este caso son estos, donde hay unas proteínas, se formaron unos anticuerpos. Estos anticuerpos se pegaron al glóbulo rojo, estos se denominan autoanticuerpos, porque son producto del sistema inmunológico contra algo que es propio. Entonces lo que el médico tratante va a sospechar es que este glóbulo rojo tiene estos anticuerpos adheridos, y si tiene estos anticuerpos adheridos, lo que va a pasar es que el glóbulo rojo se va a alisar, es decir, a destruir, lo que explicaría la sintomatología del paciente. Entonces un paciente que probablemente tenga una anemia hemolítica de tipo autoinmune, esa es la confirmación que va a hacer el médico es si esa anemia hemolítica efectivamente es de naturaleza autoinmune, es decir, producida por la destrucción de anticuerpos contra sus propios glóbulos rojos. ¿Cuáles son esas características clínicas que el paciente va a manifestar? Pues se siente fatigado, tiene una coloración amarilla, siente que no tiene fuerzas, se cansa fácilmente. El cuadro hemático va a demostrar, o el hemograma va a demostrar que tiene una disminución significativa en su recuento de glóbulos rojos, probablemente con mayor liberación de hemoglobina. Entonces, lo que va a hacer el médico en ese momento es solicitarle al paciente que se realice una prueba de Combs directa para saber a ciencia cierta si efectivamente estos glóbulos rojos tienen esos anticuerpos adheridos, lo que explicaría la destrucción de los glóbulos rojos. Entonces el paciente se va al laboratorio, en el laboratorio le toman la muestra, en este tubo, digamos, para ver, esquematizar el tema, que es lo que ustedes harían en el laboratorio. Tenemos una muestra de glóbulos rojos. En esta muestra que hay,
los glóbulos rojos del paciente, probablemente con estos anticuerpos. Entonces hay que demostrar que sí esté pasando eso. Entonces a esa muestra se le va a agregar el suero de Kunz, que es este que se le agregan aquí. El suero de Kunz es un anticuerpo, como se ve aquí en el dibujito, contra este anticuerpo. Es decir, es un anticuerpo que reconoce a este anticuerpo humano como un antígeno, ¿cierto? Entonces eso nos lleva a deducir que este anticuerpo no es de origen humano, porque es necesario que reconozca al anticuerpo humano como un antígeno. Entonces estos anticuerpos se obtienen de animales. Entonces las compañías de biotecnología lo que hacen es inyectar en modelos animales como los conejos anticuerpos humanos, anticuerpos tipo inmunoglobulina G humana, para hacer que los conejos produzcan anticuerpos contra este anticuerpo y luego se purifican y se venden. Ese es el reactivo que se usa en el laboratorio. Entonces, si yo pongo a reaccionar este sistema con el suero de Kunz, si los glóbulos rojos no tuvieran anticuerpos adheridos a su membrana, no habría reacción, porque estos anticuerpos, que son el suero de Kunz, por eso se llama antiglobulina humana, porque recordemos que los anticuerpos son globulinas, no reaccionarían contra estos y no habría reacción, es decir, no habría aglutinación. En el caso hipotético que estos anticuerpos, que estos glóbulos rojos sí tengan unos anticuerpos adheridos, el antianticuerpo o la antiglobulina humana, que es el suero de Kunz, los va a reconocer y se va a unir a su correspondiente antígeno, que en este caso sería el anticuerpo humano, produciendo una aglutinación, que se van a unir muchos glóbulos rojos con muchos anticuerpos unidos, con muchos antianticuerpos, lo que va a producir que se aglutinen y finalmente en el tubo la reacción que se vería es esta reacción de aglutinación, que es como cuando se ve la leche cortada. Esa es una reacción de aglutinación. Si no hubiera reacción, simplemente la sangre termina mezclándose nuevamente y no se verían estos fragmentos. Entonces, en este caso, la prueba de Kunz, como se ve aquí en la figura, sería una prueba de Kunz directa positiva y vamos a ver qué significa eso. Un detalle que me parece importante es que la pregunta es, ¿estos anticuerpos en condiciones normales están o deben estar en el paciente? La respuesta es no. La respuesta es no, porque si en condiciones normales estuvieran, tendríamos una autoinmune todo el tiempo. Como no es normal que el sistema inmunológico produzca anticuerpos contra lo propio, ¿de dónde salen estos anticuerpos? Entonces esto tiene diferentes orígenes. Uno puede ser una transfusión, pero no una transfusión inmediata, porque una reacción post-transfusional se produce, se produce de manera inmediata, entonces no habría, no habría lugar a que el paciente se mandara a hacer la prueba. Puede ser que el paciente sí haya tenido en el pasado una reacción post-transfusional y que estos anticuerpos, con el paso del tiempo y el deterioro progresivo del sistema inmune por la edad, se hayan reactivado y hayan empezado a producir hemólisis. Esa es una opción. La otra opción es cuando hay un tipo de transfusión que sí salió bien, que el paciente no tuvo ningún inconveniente, pero que como de todas maneras el glóbulo rojo no es propio, puede generar algún tipo de anticuerpos que quedan por ahí en circulación y con el paso del tiempo generar esta reacción. La otra posibilidad es en el caso de la incompatibilidad materno-fetal, con una mamá RH negativo, que puede generar la producción de anticuerpos
que se van a terminar adhiriendo a los glóbulos rojos no del primer hijo con el que tuvo esa reacción, sino del segundo, que es con el que está ya, contra el que está ya sensibilizada la mamá. Otro origen, lo que se llaman reacciones cruzadas, por presencia, por ejemplo, de una infección bacteriana. Entonces el sistema inmunológico, como lee patrones moleculares, hay patrones moleculares de ciertas bacterias que se parecen a patrones moleculares propios, y cuando eso sucede, entonces se produce una reacción cruzada, el sistema inmune confunde los patrones moleculares y termina montando una reacción contra lo propio, pensando que es algo extraño. Otra probabilidad, digamos en el mismo sentido de las reacciones cruzadas, es cuando se produce por algún medicamento. Entonces hay fármacos que inducen a la formación de ese tipo de anticuerpos. Bien, en términos generales, este es el diseño experimental de la prueba de Coombs directa. Bien, ¿cuándo se indica a un paciente que se le haga, cuando usted como médico le indica a un paciente que se haga una prueba de Coombs? No para hacerle un diagnóstico. La mayoría de los exámenes que se hacen en un laboratorio no son diagnósticos, son complemento de un diagnóstico que el médico debe hacer con todos los elementos que tiene, con la historia clínica de su paciente, con otros exámenes complementarios. Esto es solamente un examen complementario. Entonces, ¿cuándo le indica el médico a su paciente que se haga la prueba de Coombs? Cuando sospecha que existen anticuerpos adheridos a la membrana del glóbulo rojo de su paciente. Razón que explicaría la sintomatología que el paciente le está indicando que tiene. ¿Cuál es el indicador de resultados? Ya lo vimos en el dibujito, pero lo vamos a ver aquí en la vida real cómo se ve. Se ve una aglutinación, así como está aquí. Esta es una prueba negativa. Aquí no hay aglutinación, aquí sí hay aglutinación. En el laboratorio lo que hacemos es una prueba en tubo, entonces no se va a ver así en una lámina, sino directamente en el tubo cómo se aglutina. El resultado, ¿cuál es? Si hay aglutinación, bueno, si no hay aglutinación, como en este caso, pues una prueba con directa negativa. Si hay aglutinación, el resultado es prueba de Coombs directo positivo. Esta prueba, igual que la prueba de Coombs indirecto, es una prueba semi-cuantitativa. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo a ojo determinar si hay mucha aglutinación, si hay una aglutinación regular, si hay una aglutinación más o menos, si hay muy poquita aglutinación. Y a eso le voy a dar un valor a través de cruces. Si hay una cruz es poquita, si hay dos cruces es una aglutinación más o menos, si hay tres cruces es una aglutinación muy evidente, si hay cuatro cruces es totalmente aglutinado. Por eso se llama una prueba semi-cuantitativa, se denomina así. ¿Qué significa una prueba de Coombs directo positivo? No, les repito, no es ningún diagnóstico. Lo que eso significa es que hay anticuerpos adheridos a la membrana del glóbulo rojo del paciente. Punto. No significa absolutamente nada más que eso. Bien, eso en cuanto a la prueba de Coombs directo. En cuanto a la prueba de Coombs indirecto, entonces la prueba de Coombs indirecto se realiza a partir de suero o plasma del paciente. Pues aquí aparece igual la venopunción, pues porque para obtener suero o plasma del paciente tenemos que obtener sangre total. La diferencia con la anterior prueba es que aquí vamos a separar del paquete globular donde están todos los eritrocitos, vamos a sacar la parte líquida de la sangre, que es lo que queda en la parte superior, ¿cierto? Así como se ven estos tubitos que están aquí, lo que quedaría en la parte superior es la parte líquida, los eritrocitos se van al fondo, se extrae la parte líquida, que es un líquido amarillento, que es suero o plasma, dependiendo cómo hayamos obtenido la sangre. Si la obtuvimos con anticoagulante, lo que está arriba será plasma. Si la obtuvimos sin anticoagulante, lo que está arriba será suero. En el caso de la prueba Coombs indirecta, se puede utilizar cualquiera de los dos compuestos. ¿Cuál es el fundamento? El mismo. Formación de complejos inmunes in vitro. Fíjense la diferencia. En la anterior prueba,
teníamos formación de complejo inmune in vivo porque cuando extrae el glóbulo rojo del paciente, el complejo inmune ya está formado. Aquí, como solo tenemos suero o plasma, en ese suero o plasma solo puede haber anticuerpos circulantes en caso de que el paciente los haya formado. Si el paciente no los formó, pues no habrá nada. Entonces nos toca, para poder hacer el mismo diseño experimental, nos toca agregar un soporte que tenga el correspondiente antígeno, que es el glóbulo rojo. ¿De dónde sacamos el glóbulo rojo? Entonces el glóbulo rojo, así como lo explica aquí, esta figurita, el diseño experimental de esta figura, fíjense, en el suero del plasma del paciente solamente tenemos los anticuerpos, ¿cierto? En caso de que el paciente los tenga, porque finalmente la prueba lo que nos va a decir es eso, pero en caso de que los tenga, aquí tenemos los anticuerpos. Tenemos que agregarle unos glóbulos rojos que le vamos a aportar nosotros haciendo la prueba. No son los glóbulos rojos del paciente, son unos glóbulos rojos que les vamos a aportar. ¿De dónde salen esos glóbulos rojos? Es lo que en la guía se denomina como glóbulos rojos fenotípicamente conocidos. Estos glóbulos rojos son glóbulos rojos O positivo de múltiples donantes. Entonces, ¿uno cómo los consigue? Pues una empresa de biotecnología se encarga de tener muestras de múltiples donantes tipo O, se encargan de lavarlos, se encargan de ponerlos en una suspensión y venderlos. Entonces, cuando yo tengo mis glóbulos rojos, lo que tomo es de la muestra del paciente, tomo el sueroplasma, lo pongo a reaccionar con el glóbulo rojo que yo le estoy aportando y lo llevo a incubar. Por eso el fundamento es formación de complejo inmune in vitro. Lo llevo a incubar a 37 grados, esperando que en el caso de que el paciente tenga anticuerpos, esos anticuerpos se unan al glóbulo rojo y ya tengo aquí mi primer conjunto, que es el glóbulo rojo con el correspondiente antígeno al cual se adhiere el anticuerpo del paciente. Recordemos que este glóbulo rojo no es del paciente, no es como en el caso anterior. El siguiente paso en el procedimiento es exactamente el mismo. Agrego suero de Coombs. El suero de Coombs dijimos que tiene una antiglobulina o antiinmunoglobulina humana o un antianticuerpo, o sea, un anticuerpo contra el anticuerpo, que en caso de estar presente y de haberse unido, formado ese complejo, con el glóbulo rojo que yo le proporcioné, pues se va a unir, se va a adherir y va a hacer lo mismo, una aglutinación que es la que finalmente nos va a decir si la prueba es positiva o es negativa. Bien, ¿cuándo se indica lo mismo? Cuando se sospecha anticuerpos circulantes en el suero o plasma del paciente. Se indica generalmente cuando el CUMS indirecto, cuando hay dudas con respecto al CUMS directo, para poder, digamos, confirmar el CUMS directo. Pero también se indica como rastreo de anticuerpos, que es para cuando, digamos, el médico quiere hacer un seguimiento al tratamiento del paciente, y ya les voy a explicar un poquito más en detalle cómo se hace eso. El indicador de resultado sigue siendo la aglutinación, como aparece aquí, aglutinación positivo, no aglutinación negativo. Resultado positivo igual, prueba de CUMS indirecto positivo, una cruz o dos cruces o tres cruces o cuatro cruces de acuerdo al grado de aglutinación. ¿Y cuál es el significado de una prueba de CUMS indirecto positivo? El significado es que hay anticuerpos libres o circulantes en el suero o plasma del paciente. Y no más, no hay diagnóstico. Ese es el aporte de la prueba de CUMS. Como les decía, la prueba de CUMS indirecta también, que es la que se ve aquí, es una prueba semi-cuantitativa porque también es a ojímetro. Pero yo la puedo volver, si quiero, la puedo volver una prueba de CUMS indirecto cuantitativa. También se conoce como rastreo de anticuerpos. ¿Eso cómo se hace? Entonces, una vez que la prueba me da positiva, si me da negativa, no hay ni para qué hacerlo. Una vez que la prueba me da positiva, este tubito me indica que yo tengo acá el suero de mi paciente, el que ya me dio positivo.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un ejemplo. No es que esas sean las cantidades que se usan en la prueba, sino yo lo voy a poner para, por efectos matemáticos, facilitar la explicación. De este primer suero, que es el suero de Coombs, que es el suero del paciente, como dije, un paciente positivo, voy a tomar una alícuota. En este caso, yo me lo invento, tomo 1 mililitro y lo agrego a este primer tubo. A este primer tubo yo le agrego 1 mililitro de solución salina y mezclo. De esta mezcla tomo 1 mililitro al siguiente tubo y agrego 1 mililitro de solución salina y mezclo. De aquí vuelvo y hago lo mismo, le agrego aquí lo mismo y sucesivamente lo voy a hacer. ¿Qué estoy haciendo? Una dilución seriada. Entonces, si yo en este primer tubo tengo una unidad completa, no sé cuántos anticuerpos son, es una unidad completa de anticuerpos de mi paciente, o sea, una dilución 1 en 1, lo que es igual a 1, o sea, no tengo, está diluido. En el segundo tubo tendría una dilución 1 en 2. En el tercer tubo tendría una dilución 1 en 4. En el siguiente una dilución 1 en 8. Siguiente 16, siguiente 1 en 32, 1 en 64, 1 en 128, 1 en 256 y así sucesivamente. Fíjense que aquí en la gráfica ejemplifica que los tubitos van perdiendo color, porque es como se va diluyendo cada vez lo que produce color, o sea, la concentración del suero o plasma, que es muy amarillo, se va haciendo más tenue. Lo mismo pasa con los anticuerpos. Mi cantidad de anticuerpos acá con respecto al de acá es 1/2. Mi cantidad de anticuerpos de acá con respecto al original es 1/4. Y así sucesivamente. A estos tubos que les hago una prueba de Coombs indirecta. Entonces les voy a agregar en primer lugar los glóbulos rojos fenotípicamente conocidos. Voy a llevar todos los tubos, digamos que tengo 10 tubos, los voy a llevar los 10 a incubar. Apenas se incuben los voy a sacar, le voy a agregar el suero de Coombs y voy a observar la reacción. Aquí en este ejemplo me dice que el primer tubo salió positivo para la prueba de Coombs, el segundo tubo también, el tercero también, el cuarto también. A partir del quinto ya salió negativo. ¿Eso qué significa? Que a partir de que esta dilución 1 en 16 es la última dilución que tiene la cantidad de anticuerpos suficientes para producir aglutinación. Aquí ya va bajando. Esto, hay curvas, hay un curva de calibración que me indican una dilución 1 en 16, cuánto anticuerpos en unidades internacionales por mililitro son. Eso porque es importante, porque si usted es el médico tratante y le va a iniciar un tratamiento a su paciente, usted tiene que saber de dónde empieza y cómo va evolucionando el paciente. Entonces supongamos que le pide a su paciente que inicie el tratamiento, que a los 3 meses se vuelva a hacer esta misma prueba. Si la dilución le llega a salir hacia la derecha, quiere decir que su paciente produjo más anticuerpos, por lo tanto su paciente está empeorando. Si la dilución le llega a salir hacia la izquierda, quiere decir que cada vez hay menos anticuerpos, por lo tanto su paciente está mejorando. Entonces, a esta prueba, como les digo, se le conoce como rastreo de anticuerpos y sirve más que todo para monitorear la evolución de un paciente al que se le han detectado autoanticuerpos como causa de la producción de una anemia hemolítica. Bien, esto es la explicación que tenía. Ya saben que si tienen alguna duda me pueden preguntar. Les sugiero leer completamente la guía. Lo que se pueda completar, lo pueden completar. Hay unas gráficas para que ejemplifiquen cómo es una aglutinación. Como no lo vieron en el laboratorio, pues pueden tomar el ejemplo que pusimos en esta presentación. Luego viene un glosario que les sugiero que completen. Hay varias definiciones que deben buscar
y pues las pueden sacar también en parte de esta presentación y de la guía. Y finalmente, la última página de la guía es una evaluación que deben completar y deben enviar individualmente a mi correo. Es la forma también como voy a hacer control de asistencia al laboratorio por mañana. Entonces, mañana es martes, los del laboratorio del martes lo van a hacer mañana y los del laboratorio del jueves también. Entonces, para mañana espero que todos, tanto martes como jueves, me envíen diligenciado la parte de evaluación, que es la última hojita. Solamente esa hoja individualmente me la envían a mi correo hasta las 2 de la tarde. Voy a estar recibiendo esa hojita de evaluación y por supuesto va a ser su nota de quiz de laboratorio. Bueno, eso es lo que tenía para contarles. Les recuerdo que si tienen alguna duda o algo que no hayan entendido, me pueden escribir por cualquiera de los canales que ya hemos establecido para esto. Muchas gracias por la atención.